Un buen amigo, mi amado Salvador, contaré. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Caraballo presenta Momento de Esperanza, un tiempo de reflexión que cambiará tu vida, un momento de esperanza para un mundo atribulado. Bienvenidos. Yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues sé que ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Muy buenas noches, amigo y amiga que nos acompañas en este día. Es una alegría inmensa el poder estar aquí para poder compartir un mensaje hermoso que nace en el corazón de Dios para que lo puedas escuchar, lo puedas aplicar a tu vida y puedas reconocer que en Jesús hay esperanza. Solo en Él hay esperanza. Y Él te da palabras de vida eterna, palabras que salvan. Vamos a escuchar el día de hoy y a meditar sobre la historia de un hombre que no la pasó bien, que tuvo una vida bastante complicada, gran parte de su vida, pero hubo un cambio cuando Jesús se encontró con él. Es la historia de un hombre que vivía enfermo por mucho tiempo, y una enfermedad que en ese entonces era vista como lo peor,
como lo más terrible. Esta historia se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, versículos 12 al 14. Solo vamos a leer una parte y vamos a meditar en ella. Dice en la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Esa es la enfermedad. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Jesús mandó que no se lo dijera a nadie. Pero también le dijo: anda, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenado por Moisés, para que sirva eso de testimonio. Hasta aquí vamos a leer esta porción de esa historia y vamos a conversar, vamos a hablar sobre qué es lo que estaba haciendo Jesús en este momento. No menciona la ciudad en la cual él se encuentra, pero sabemos que Jesús era alguien que no podía estar quieto, que tenía que estar haciendo algo, hablando del amor de Dios, mostrando la misericordia de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios. Y entonces estaba recorriendo probablemente aldeas, enseñando y haciendo milagros. No menciona la ciudad como lo digo. Era alguien que no podía estar quieto. Siempre estaba buscando o viendo la necesidad de Dios en las personas y tratando de mostrar ese amor de Dios al necesitado. Y vemos a la otra persona, que es un hombre con una enfermedad terrible. Se llama la lepra. Es una enfermedad que en ese entonces no solo destruía físicamente, porque es una enfermedad que deformaba, salían unas úlceras en la piel, atacaba la piel, no tan solo la piel, sino las mucosas, los ojos, la nariz, las manos, los huesos, llegaba hasta los huesos. Y en la forma más avanzada, por decirlo así, deformaba mucho a esa persona y prácticamente pues era como un cadáver, podría decirse, un monstruo, ¿no? Lo volvía totalmente deforme, alguien que no era muy agradable a la vista, que causaba en ese entonces rechazo en la gente que lo rodeaba. Entonces imagínese una persona que sufría esa enfermedad. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido algún familiar, algún conocido, algún amigo que haya sufrido de esta terrible enfermedad. Ahora se conoce que hay tratamiento, que se puede sanar. Pero en ese entonces era la enfermedad, era lo más terrible que podía pasar a una persona porque era incurable. Se consideraba como un castigo por causa de algún pecado. Es decir, alguien que tenía la lepra era alguien que había conocido algún pecado y que había cometido algún pecado y que Dios lo había desechado. Y estas personas pues tenían que vivir aisladas de la sociedad. Imagínense cómo se sentían emocionalmente. La autoestima de esas personas. Porque no solo su apariencia era deformada, sino que a través del rechazo que recibían, pues emocionalmente estaban destruidos. Porque la misma familia también no podía estar cerca de ellos. Entonces eran personas que sufrían bastante, que sufrían mucho. Que solo probablemente esperaban la muerte, porque tampoco podían trabajar, no les permitían trabajar, prácticamente eran personas que de repente vivían de alguna caridad, vivían en cuevas, en cavernas, vivían totalmente en descampados, alejados de las personas sanas. Eso es lo que pasaba con las personas leprosas. Ahora hablemos de la condición de este hombre. Hablando también de la enfermedad, es una enfermedad causada por una bacteria. No se escucha mucho ahora, pero en ese entonces era bastante común y la gente sufría mucho, la persona que lo portaba. Y en el caso de este hombre que estaba lleno de lepra, nos menciona que estaba lleno de lepra, es decir, no tenía poco tiempo con esa enfermedad. Normalmente, si es que nos informamos a través de las redes, a través del internet sobre esta enfermedad y podemos conocer más, usted puede buscar fotos,
puede ver el aspecto que tienen las personas que portan esta enfermedad. Van a ver de repente con los ojos deformados, sin nariz, las manos también deformadas, porque llega a veces hasta los huesos, la enfermedad en las mucosas. La condición de este hombre es que desde hace muchos años probablemente portaba esta enfermedad, porque dice que estaba lleno de lepra. Se informa de que un promedio, desde que van saltando, desde que van apareciendo los síntomas de esta enfermedad, son más o menos 5 años. Desde que van saliendo las erupciones en la piel y todo ello, estas úlceras. Pero este hombre dice en las escrituras que estaba lleno de lepra. Es decir, no tenía 5 años que tenía esta enfermedad, sino tenía mucho más. Imagínense todo ese tiempo de sufrimiento. Ahora, esas personas tenían que cumplir algunas reglas que establecía la sociedad. Tenían que cumplir ciertas reglas. Una de ellas es que debían gritar inmundo o leproso para que todos supieran que ellos se acercaban o que estaban pasando por ahí. Es esa declaración que tenían que hacer: inmundo, inmundo o leproso. Gritar fuerte para que las personas sanas pudieran darse cuenta de que estaba cerca. Dicen que esta enfermedad pues se transmitía a través de la saliva, de las mucosas, alguna herida infectada. Entonces lo recomendable era que no podías estar cerca a una persona que sufría de esta enfermedad. No, una persona sana no podía acercarse porque si no se contagiaba. Y esto a través pues también del aseo de las personas pues avanzaba más la enfermedad. Entonces una de las reglas es que la persona debía gritar. La persona enferma debía gritar leproso, leproso. O debía gritar inmundo, inmundo. Imagínense cómo se sentían al declarar eso sobre su vida. Y muchas veces pues estas personas, al ser rechazadas, hasta apedreadas, eran si es que estaban cerca de la gente que no debían estar, porque no debían aislarse, no debían estar ni siquiera cerca de su familia, porque era una enfermedad de lo peor, era el castigo divino, era el castigo por pecado. Tenían que alejarse, tenían que vivir en cuevas, en descampados. Además dice que tenían campanas las cuales debían tocar, debían avisar, ¿no? Debían avisar que ellos pasaban y advertir a otros de su presencia. Debían hacerse a un lado, ya que no podían acercarse a alguien que estaba sano. Eso es lo que hacían los leprosos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta persona? ¿Qué es lo que pasó con este leproso? Este leproso se acercó a Jesús. No solo se acercó. ¿Qué es lo que está haciendo al acercarse a Jesús? Está rompiendo las reglas. Porque acabamos de compartir de que un leproso debía anunciarse, debía estar con su campana y avisar, ¿no? Hacerla sonar para que los demás pudieran darse cuenta de su presencia y se alejaran. Y también debía gritar leproso, inmundo. Pero vemos que este leproso no hizo ninguna de esas cosas, sino que vio en Jesús una esperanza. Estoy hablando de que las personas que tenían esta enfermedad eran totalmente rechazadas por la sociedad. Imagínense si usted ha sufrido de una enfermedad como que te hayas pedido pues el que estés en cuarentena, como lo hemos pasado todos a causa del COVID. Pero si te has infectado en esta enfermedad y te han pedido pues que estés en cuarentena, es doloroso porque no puedes acercarte en los inicios, no podías acercarte a tus seres queridos. Tenías que tener cuidado, bastante cuidado. Estas personas eran totalmente alejadas de sus seres queridos, alejadas de la sociedad. Entonces tenían el corazón roto. De hecho, que necesitaban afecto. Es muy probable que sufrían mucho emocionalmente, muy aparte de las dolencias propias de la enfermedad, por la deformidad que esa causaba. Pero, ¿qué fue lo que hizo ese leproso? ¿Qué fue lo que hizo diferente? Hablamos de que rompió las reglas, no se anunció, sino que vio en Jesús una esperanza, alguien que podía calmar el sufrimiento que estaba pasando. Y entonces, sabiendo todas estas reglas, la saltó, no le interesó y decidió acercarse a Jesús. Decidió acercarse a Jesús
Entonces vemos el primer paso que hizo este leproso, ¿verdad? Decidió acercarse a Jesús, ve la esperanza en él. Y segundo, ¿qué fue lo que hizo? Se postró. Dice, en lo que hemos leído, cayó sobre su rostro, que es postrarse. ¿Qué es lo que podemos intuir o deducir con esta acción que hizo el leproso? Primero es que quiso arriesgarse. Este leproso pudo haber sido apedreado porque así los trataban como lo peor, pudieron haberlo apedreado al haberse acercado a gente sana. Su presencia tan solo era repudiable para los demás. Eran vistos como un perro sarnoso, disculpando la expresión, pero eran así. Él decidió acercarse y hablarle a Jesús y decirle: Señor, si quieres puedes limpiarme. Pero no solo hizo eso, sino que cayó sobre su rostro, como bien lo menciono, se postró. Y esa es una acción de humildad. Es primordial la humildad a la hora de acercarse a Dios. Dice en la Biblia, Dios resiste, a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Y lo que estaba mostrando en esta oportunidad del leproso era humildad. No tan solo por el hecho de postrarse, sino por el tipo de pregunta que hizo. Porque es una solicitud no tan común. No le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Es decir, con una condición, es como una condicional que le daba a Jesús, ¿no? Prácticamente diciéndole: Señor, yo sé que si tú no quieres no me vas a limpiar, pero por favor, si tú quieres, límpiame. Entonces Jesús, viendo el sufrimiento de este hombre, viendo su fe, porque lo que hizo también el hombre fue que pidió a alguien que sabía que podía limpiarlo, que podía calmar este sufrimiento. Entonces es interesante esta petición que hace: si quieres puedes limpiarme. Entonces sabía que el poder de Dios podía hacerlo, pero no sabía realmente si estaba en la voluntad de Jesús. Es decir, que de repente Jesús podía decirle: no quiero. Pero este hombre tuvo fe y se lo dijo: si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús fue movido en misericordia y le dijo: quiero, sé limpio. Y en ese instante fue limpio de esta enfermedad, de este yugo, de esa coyuntura. Fue sanado. Entonces hay algo que rescatar, algo que realmente a mí impacta, que es la humildad que tuvo este hombre. Es esa humildad al acercarse y a decirles: Señor, si está en tu voluntad, porque prácticamente le dijo eso: Señor, si está en tu voluntad, por favor, límpiame. Siempre pidamos de esta manera, es algo para aprender. Pidamos la voluntad de Dios. Eso demuestra la humildad. Dios no es nuestro empleado, no le vas a decir: Dios, sáname. La Biblia dice también que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en cosas vanas. Pero aquí tenemos un ejemplo de humildad, alguien que supo pedir: Señor, si está en tu voluntad, eso debe estar siempre en nosotros. Si está en tu voluntad, límpiame. Señor, si está en tu voluntad, ayúdame a esto. Señor, si está en tu voluntad, por favor te pido que pueda mejorar en mi trabajo, que pueda mejorar salarialmente. Señor, si está en tu voluntad, siempre esto esté en nuestra mente a la hora de pedirle a Dios, a la hora de orar a Él. Y entonces, continuando con esta historia, Jesús decidió sanarlo, le mostró atención, le mostró amor y misericordia, algo que no había recibido hace mucho. Imagínense, ¿cuántos años tenía? Más de 5 años, con esta enfermedad, ¿no? Porque hablamos de que el promedio de incubación de esta enfermedad normalmente, pues, hasta que salen los primeros síntomas son 5 años, y este hombre estaba lleno de lepra, es decir, no tenía 5 años de portar la enfermedad, sino mucho más. ¿Quién sabe? De repente el doble, más. Entonces cargaba con este yugo mucho tiempo. Entonces Jesús decidió mostrarle el amor de Dios, la misericordia, a lo que la gente hubiera decidido de repente apedrarlo, botarlo fuera de aquí, no prestarle atención, sino humillarlo, porque así eran tratados, eran humillados. Y era una humillación que esta persona, ella misma se declarara sobre él: soy inmundo, leproso, porque así tenía que gritar, como lo hemos compartido.
Entonces, querido amigo, querida amiga, Dios habla a tu corazón el día de hoy y te dice que Él está con los brazos abiertos para ti, para que tú puedas venir. Y te dice en su palabra que Él tiene planes perfectos, planes hermosos, planes de bien para ti. Que está en su voluntad el hacerlo. Pero no te reprimas. Ven hacia Él. Si tú estás pasando por alguna dificultad, si estás pasando por pruebas, no pelees más solo. No te aísles más como vivía antes este leproso, sino que tomó la decisión de acercarse a Jesús. Hazlo tú también. Este hombre pudo haberse muerto con su enfermedad y no haber tenido un encuentro con Jesús, el cual totalmente cambió su vida. No permitas que eso suceda en ti. No permitas que tu vida sea cortada sin antes haber conocido a Jesús. Dios en este día lo que quiere decirte es que está con los brazos abiertos para ti, para poder tener comunión contigo, para mostrarte su amor y su misericordia. Porque Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios de amor y de misericordia. Un Dios justo también. Un Dios que quiere abrazarte. Un Dios que quiere manifestarte los planes hermosos que tiene para ti. Ahora, Él está haciendo esa invitación para que puedas darle el control de tu vida y Él hacer muchas cosas y cumplir sus propósitos según su voluntad, como lo hizo con este leproso. Quiere cumplir su voluntad en tu vida. Permítele. No dejes para mañana, porque como te menciono, la vida es como una niebla. El tiempo es ahora y Él quiere esperanza. Quiere que que sigas viviendo tu vida, pero en esperanza. No te digo que van a parar las pruebas. Van a seguir las pruebas y aún hasta más, pero no vas a estar sola nunca más, porque Dios estará contigo todos los días hasta el día de su venida. Hasta que Él diga, muy bien, amigo, amiga, o hijo, hija, porque eso es lo que quiere que tú seas para Él. No solo una creación, no solo una criatura, sino un hijo o una hija suya. Y en su momento llevarte con Él, porque esa es la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios. Que en un momento podremos verlo cara a cara. Y no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más dolor, sino que viviremos para siempre con Él. Te invito a que me acompañes en esta oración y que lo hagas con todo el corazón, que lo hagas con mucha sinceridad. Vamos a orar. Amado Dios, agradezco, Señor, por haber hablado a mi vida, por haber escuchado este mensaje. Y sé, Señor, de que he estado llevando una vida totalmente separada de ti. He estado, mi Dios, haciendo mi voluntad y no la tuya. Pero en este día, en esa oportunidad, Señor, quiero rendir mi vida delante de ti y decirte, Señor, que no quiero vivir más de acuerdo a mi propia prudencia, sino que seas tú ahora gobernando mi vida. Por eso quiero darte el control de mi vida. Que seas tú sanando cada herida. Que seas tú restaurando mi corazón, restaurando mi vida. Y que pueda conocerte cada día más. Ayúdame, Señor. No quiero hacer más mi voluntad, sino que quiero que tú seas mi Dios y tú gobiernes completamente mi vida. Te entrego mi corazón, perdona mis pecados y ayúdame a serte fiel. Voy a alimentarme de tu palabra y quiero conocerte más. Pelea mis batallas y no me desampares, no me dejes solo o sola. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, Jesús ha venido a tu vida y eres salvo o eres salva. Esta vida no va a ser sencilla, pero Dios peleará tus batallas. No te alejes de Él.
Sigue buscándolo, sigue leyendo su palabra y sigue congregando. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle que usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Como dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora es usted un bebé espiritual. Le recomendamos nutrirse de la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, y que justamente le ayudará en su crecimiento y en su desarrollo. Además, es necesario que usted mantenga comunicación constante con nuestro buen Creador a través de la oración. Usted ahora forma parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios, por lo cual le damos la cordial bienvenida. Es necesario que usted mantenga comunicación constante con nosotros. En este caso seríamos sus hermanos mayores. Estamos dispuestos a apoyarle, a guiarle en este maravilloso camino. Llámenos a través de la línea telefónica, escríbanos a través de los correos electrónicos. Nosotros estamos encantados de poder asesorarle y guiarle. Le damos entonces pues la cordial bienvenida al cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Bienvenido. Él vive, imparte salvación. Muchas gracias por habernos escuchado. Le animamos a formar parte del pueblo de Dios. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos que están en pantalla. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios le bendiga. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive